Hola, mi nombre es Jessica Ariadna Guerrero Pavón y hoy voy a hablarles del tumor de Brenner. Hablando como tal de sus características generales, tenemos que el tumor de Brenner es derivado de la superficie del ovario. Este es un tumor raro debido a que representa el 1.5% de las neoplasias del ovario. Este es sólido y puede asociarse con quistes, ya sean mucosos, serosos o endometriales que constituyen tumores epiteliales mixtos. Como ya lo dijimos, es un tumor que se enfoca en el ovario. Hablando de la morfología de este, podemos decir que son ovalados, miden 7.9 por 4.4 milímetros y están recubiertos por un epitelio escamoso simple y con tejido conjuntivo rico en fibras colágenas. Existe una mayor frecuencia familiar en los tumores de ovario, pero si bien la herencia no está perfectamente caracterizada en este aspecto. Son en su mayoría unilaterales y generalmente representan un diámetro de 16 a 20 centímetros. Desafortunadamente, la sintomatología es inespecífica, ya que los pacientes pueden presentar distensión abdominal, dolor y sangrado genital. Para hablar de su clasificación, podemos decir que se divide en cuatro. El primero son los tumores benignos, que constituyen el 5% de los tumores epiteliales benignos. La mayor parte aparece en mujeres entre 30 y 60 años. En menos del 10% de los casos, el tumor llega a medir más de 10 centímetros. Estos son delimitados lobulados de consistencia firme y aspecto fibroso, aunque también pueden estar parcialmente calcificados. El segundo es el potencial maligno incierto o borderline, que es el tipo de tumor de Brenner que más nos vamos a enfocar en esa explicación. Se puede asemejar histológicamente a un Brenner maligno. Se diferencian de estos por la ausencia de invasión estromal. Es una neoplasia de células transicionales de bajo potencial de malignidad con características de agresividad citológica en el epitelio, aunque sin invasión del estroma adyacente. Constituyen del 3 al 5% de todos los tumores de Brenner y la mayor parte de los casos aparecen en mujeres de 50 años. Son tumores grandes que tienen un diámetro de 16 a 20 centímetros con un componente sólido similar al tumor de Brenner maligno y otro componente quístico que suele contener en su interior masas de aspecto polipoide o papilar. Dentro de las características macroscópicas se observa un predominio de las cavidades quísticas y estos tumores pues tienen un buen pronóstico ya que en ningún caso se ha observado una metástasis. El tercer tipo es el tumor maligno, que es un tumor de células transicionales que invade el esquema fibroso adyacente. Aparece en mujeres entre 50 y 70 años de edad. Y por último tenemos el carcinoma de células transicionales de tipo Neurenner, que son tumores compuestos por elementos epiteliales semejantes a los observados en los carcinomas uroteriales y sin componentes de tumor de Brenner benigno o fronterizo asociado. Constituyen el 6% de los carcinomas de ovario y aparecen en mujeres mayores de 50 años. La presentación clínica es similar a otros carcinomas de ovario, pero no posee unas características macroscópicas distintivas. Histológicamente podemos decir que este tumor tiene dos elementos fundamentales, los nidos de células epiteliales y el estroma conjuntivo fibromatoso. Cabe destacar que es un tumor benigno, aunque en raras ocasiones puede sufrir degeneraciones malignas. Su forma suele ser redondeada u ovoide, son sólidos y su superficie es lisa o ligeramente lobulada. Tienen una coloración blanquecina o blanco-rosada. Su tamaño tiene límites muy amplios, que van desde tumores microscópicos hasta otros que pueden alcanzar hasta los 30 centímetros. Desde el punto de vista microscópico, como tal del tumor de Brenner potencial maligno incierto o borderline, se dice que tiene mayor complejidad arquitectural que los tumores de Brenner benignos, con papilas ramificadas revestidas por epitelio transicional que con frecuencia protruyen la luz de estructuras quísticas, con un componente sólido que es similar al tumor de Brenner benigno y otro componente quístico que suele contener en su interior masas de aspecto polipoide o papilar. El tumor se forma por nidos de células epiteliales transicionales que tienen un citoplasma claro o presentan núcleos en granos de café. Los nidos presentan luz central con material mucoide y pueden ser sólidos y se encuentran envueltos por un estroma de aspecto fibromatoso. Estos tumores pueden existir o no mitosis y tienen por eso un excelente pronóstico. Ya por último vamos a hablar de las alteraciones moleculares del tumor de Brenner. En cuanto a su perfil inmunohistoquímico tenemos que suele ser positivo para CK7, P63, GATA3, uroplaquina, trombomodulina, EMA, CA y proteína C100. Y suele ser negativo o parcialmente positivo para CK20, P53 y P16. Desafortunadamente, las alteraciones genéticas moleculares del tumor de Brenner no han sido ampliamente investigadas, pero hay estudios que sugieren que dichos tumores siguen diferentes vías oncogénicas. Por ejemplo, los tumores de Brenner fronterizos son neoplasias de bajo grado de activación de la vía PI3K-AKT a través de EGFR. La vía de señalización de la fosfatilinositol 3 quinasa es crucial en numerosos aspectos celulares, en los que están involucrados el crecimiento y supervivencia celular. Esta vía es estimulada fisiológicamente como consecuencia de la activación de receptores de membrana tirosina quinasa.
Estos receptores autofosforilan y fosforilan el sustrato del receptor de insulina IRS. IRS fosforila la subunidad P85 de la PI3K, lo que conduce a un cambio conformacional de dicha proteína que conduce a la unión de la subunidad catalítica P110. La PI3K activa fosforila el fosfatil inositol 3,4-difosfato o PIP2, convirtiéndolo en el segundo mensajero fosfatil inositol trifosfato PIP3. Este corriente abajo conduce a la activación de la proteína AKT. La AKT tiene múltiples blancos, que es responsable de los efectos de activación de la vía. La activación anormal de esta vía conduce a una respuesta proliferativa y antiapoptótica, que una con el desarrollo de múltiples cánceres, que por estos estudios es parte crucial para el entendimiento de los procesos de carcinogénesis. Varias alteraciones genéticas como amplificación, mutación y rearreglos cromosómicos pueden comprometer la vía PI3K, que genera su activación permanente. La activación anormal de la vía PI3K resulta en alteración de los mecanismos de control del crecimiento y la supervivencia celular, lo que favorece el crecimiento competitivo, la capacidad metastásica y frecuentemente una mayor resistencia a tratamientos. Por lo tanto, puede decirse que en los tumores de Brenner se afecta la activación de la vía PI3K-AKT a través de EGFR, que es el receptor de crecimiento epidérmico, el cual puede iniciar cascadas de transducción de varias señales, tales como las de la AKT, que conducen a una síntesis de ADN y a la proliferación celular, lo que podría explicar como tal este cáncer. Además, varias mutaciones somáticas KRAS y PI3KCA se han identificado en aproximadamente el 30% de los tumores de Brenner fronterizos. El tratamiento de este tumor es la orophorectomía, que es la extirpación quirúrgica de los ovarios, de acuerdo a la edad del paciente. En casos del tumor de Brenner maligno se realiza histerectomía con asectomía, que es la extirpación de la matriz y los ovarios, e incluso se realiza también omentectomía, que es la extirpación del epiplasma. Muchas gracias por la atención, espero que el tema haya quedado totalmente comprendido.